el día de hoy el concepto del átomo. Vamos a revisar que básicamente la palabra átomo no es un término nuevo o no es un término que se ha utilizado, ¿sí?, en las últimas décadas. La palabra átomo fue acuñado o fue escrito por los griegos. ¿Okay? Los griegos fueron los primeros en que dijeron: a la parte más pequeña de la materia que conserva sus propiedades químicas le vamos a llamar átomo. ¿Ok? Y entonces de ahí viene que los griegos fueron los primeros que utilizaron la palabra átomo. ¿Sí? Efectivamente, la palabra átomo en griego significa sin división. ¿Sale? Porque los filósofos griegos, como fue Demócrito, ¿sí?, decían que toda la materia se puede dividir, pero que va a llegar un momento en que esa materia ya no va a tener división. Y entonces, dicen los filósofos griegos, a eso les vamos a llamar átomo. ¿Vale? Entonces vamos a checar, ¿sí? A nosotros nos interesan los modelos científicos. ¿Alguien sabe quién fue el primer científico o el primero que se basó en leyes o en el método científico para tratar de explicar el concepto del átomo? John Dalton. Dalton, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, Dalton. Dalton fue el primer científico que propone el concepto de átomo, ¿verdad? Ya los griegos ya habían hablado sobre este término, pero primer modelo científico basado en el método, ¿sale?, fue John Dalton. Dalton propone el término o explica el primer modelo atómico. Efectivamente, ya años con anterioridad o años antes, ya Demócrito hablaba sobre el término átomo. ¿Sale? Entonces, los responsables de que la palabra átomo signifique sin división es de los griegos. ¿Vale? Y entonces de ahí se empieza a estudiar lo que es la materia. Y con John Dalton surge la primer teoría o el primer modelo atómico. Ok, después de Dalton, ¿alguien recuerda alguno de los científicos más importantes? Hay varios, pero vamos a mencionar solamente algunos, ¿sí?, los más relevantes. Lewis. Ok, Lewis. Bohr. Ok, tenemos a Bohr. Joseph Thomson. Thomson, ya tengo a Thomson. Tenemos a Rutherford y, ¿sí?, la teoría de la mecánica cuántica. ¿Sí? Ahí hay varios autores. Y la teoría de la mecánica cuántica. ¿Vale? Entonces vamos a analizar, ¿sí?, que todo lo que nosotros conocemos, su cabellito, sus audífonos, su ropa, nosotros mismos, los lentes que utilizamos, ¿sale? Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, nosotros mismos estamos formados por materia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Michelle? Estamos formados por materia. ¿Sale? Y ya habíamos visto que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, peso y volumen. ¿Vale? Y que la materia va a estar formada por partes
diminutas a lo que vamos a llamar átomos. Ok, en la actualidad, átomo ¿sí? se define como la parte más pequeña de la materia que conserva sus propiedades químicas. Ok, ¿alguien sabe cuáles son las partículas fundamentales que hace que el átomo conserve sus propiedades químicas? Eso es lo que vamos a checar hoy. ¿Qué fue lo que hicieron los científicos, ¿sí?, para demostrar que el átomo conserve esas propiedades químicas? Ok, vamos a partir de Dalton, ¿sí? ¿Qué me dice Dalton sobre el modelo atómico? ¿Sí? Al igual que Demócrito decía que el modelo atómico es una esfera sólida, ¿sí?, y que va a ser la parte más pequeña de la materia y que va a ser neutra, ¿sí? Algo importante que manejó Dalton fueron los postulados, ¿sale? Esos los van a investigar ustedes, ¿sale? Los postulados de Dalton. Espero que se alcance a ver el color naranja, ¿sale? Si no se ve, me dicen y lo cambiamos. Bien, entonces, los postulados de Dalton. ¿Por qué me interesan los postulados de Dalton? A pesar de que el modelo de Dalton fue el primer modelo científico, ¿sí?, no explicó nada sobre las partículas fundamentales del átomo. Solamente decía, el átomo sí es la parte más pequeña de la materia, según Demócrito, ¿sí?, pero es una esfera sólida. Y fue hasta ahí donde se quedó el concepto de átomo de Dalton. Lo interesante es que cuando suceden los cambios químicos o cuando se combina la materia para formar nuevas sustancias, Dalton dijo que los átomos siempre lo hacen en una relación ponderal constante, ¿sí? Y que además de ser una relación ponderal constante, siempre lo hacían en átomos enteros. Eso fue lo interesante, ¿ok? Dice el compañero Ángelo que el átomo era circular, ¿sale? Efectivamente, una esfera, ¿vale? Entonces, ahí imagínense una esfera, creo que sale un poquito chueca, pero ahí es la idea, ¿sale? Con la imaginación sí es una esfera, ¿verdad? ¿Sofi? Ok, Sofi, muy bien. Vamos a checar que Dalton propone el primer modelo atómico y luego Thomson, interesado en investigar también al átomo, dice, ok, Dalton tiene razón, el átomo es una esfera sólida, pero esa esfera sólida tiene cargas negativas, ¿sale? Y decía Thomson que el átomo tenía cargas, esa esfera sólida tenía cargas negativas incrustadas. Pero también Thomson dice, ok, pero el átomo es neutro. Si el átomo es neutro, si tiene cargas eléctricas negativas, pues también debe de tener cargas positivas, ¿sale? A pesar de que no lo pudo investigar o no pudo demostrar esta parte, solamente descubrió las cargas negativas, ¿sale? Él predijo que también debía tener cargas positivas porque los átomos son eléctricamente neutros, ¿vale? Y entonces luego dice Rutherford, ay, esos amigos tendrán razón o no tendrán razón en que el átomo es una esfera sólida que tiene cargas negativas incrustadas sobre él. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Rutherford? Rutherford trató de demostrar que lo que Thomson decía sobre las cargas negativas era cierto. Y entonces diseñó un experimento.
¿Sí? Dice Rutherford, voy a colocar unas placas delgadas de oro. Aquí están mis placas delgadas de oro. Este es oro. Las voy a bombardear con partículas alfa. ¿Sale? Y cuando se bombardeen con partículas alfa, voy a colocar dos electrodos. ¿Sale? Un electrodo con carga positiva y un electrodo con carga negativa. De tal forma que yo voy a demostrar que la materia sí tiene cargas positivas y tiene cargas negativas. Y entonces, cuando Rutherford bombardea las placas delgadas de oro, ¿sí? Vamos a ponerle aquí placas delgadas de oro con las partículas alfa. ¿Sí? Aquí están las partículas alfa. Ok, ahí está. ¿Sí? ¿A qué se refiere con bombardear las placas delgadas de oro con partículas alfa? Como cuando ustedes golpean dos metales o cuando golpean dos rocas. ¿Qué pasa cuando golpean dos rocas o cuando golpean dos metales? Se rompen las uñas. No es cierto, ¿verdad? Eso no pasa. ¿Sale? Se fue un buen chiste. ¿Sale? Se maltratan las manitas. ¿Sí? Se rompen las uñas de la compañerita. No, ¿verdad? No pasa eso. Cuando ustedes golpean dos metales, se desprende una luz. Eso es un desprendimiento de electrones. ¿Vale? Entonces sucede lo mismo cuando Rutherford golpea o bombardea las placas delgadas de oro con partículas alfa. Desprende partículas que se van al electrodo positivo y desprende partículas que se van al electrodo negativo. Bien, ¿sí? De acuerdo a las leyes de la física, cuando tenemos cargas iguales, se atraen, ¿no es cierto, verdad? Cargas iguales se rechazan y cargas diferentes se atraen, ¿vale? Entonces, este es positivo. ¿A qué partícula va a atraer? A los que tienen carga negativa. Negativa. Muy bien, Víctor. Y este que tiene carga negativa va a atraer a las partículas con carga Positiva. positiva. Muy bien. ¿Sale? Muy bien, chicos. Entonces, fíjense. Cargas diferentes se atraen, cargas iguales se rechazan. ¿Vale? Y entonces, en ese afán de Rutherford de demostrar que el átomo, al ser la parte más pequeña de la materia, que conserva esas propiedades químicas, tenía unas partículas fundamentales, descubre los neutrones. ¿Cómo descubre los neutrones? Cuando estaba ahí jugando a bombardear las partículas delgadas, observó que había partículas o había destellos de luz que no eran atraídos por ninguno de los dos electrodos que había colocado. Y entonces lo que se le ocurrió, dice, el átomo debe de tener partículas neutras. Y entonces a eso llamó neutrones. ¿Sale? A eso es a lo que llamamos neutrones. Entonces fíjense, ¿cuáles son las tres partículas fundamentales que hacen que el átomo conserve esas propiedades químicas? Los protones, los electrones y los neutrones. ¿Vale? Esas van a ser mis tres partículas fundamentales. Y entonces dice Rutherford, ¿sí? ¿Qué crees, Dalton, y qué crees, Thomson? ¿Sale? Thomson era su sensei de Rutherford, era su maestro, era su teacher. Y le dice, ¿qué crees? Te equivocaste. ¿Sale? El átomo tiene partículas negativas, tiene partículas positivas, pero además tiene partículas neutras. ¿Pero qué crees?
que el átomo es una esfera hueca, ¿sí? Donde en su núcleo se encuentran los protones y se encuentran los neutrones. Es donde está concentrada la mayor cantidad de materia del átomo. Y alrededor de ese núcleo se encuentran los vagos de los electrones. ¿Sale? Por acá afuera andan vagando los electrones. ¿Vale? Y entonces, así es como Rutherford, ¿sí? casi le da a lo que es el modelo atómico actual, al predecir o al descubrir que el átomo es una esfera, ¿sale? Pero es una esfera hueca. En todo este espacio que ustedes pueden observar, todo este espacio, andan los electrones libres. Y en el núcleo, en el centro de esa esfera, se van a encontrar los protones y los neutrones, y ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de materia o de masa del átomo. ¿Vale? Entonces, eso fue la aportación interesante de Rutherford. Entonces, fíjense, Thomson descubre las partículas negativas. ¿Sale? Dalton decía que era una esfera sólida. Rutherford, con el afán de demostrar que tiene partículas negativas y positivas, descubre los neutrones. ¿Sale? Pero entonces todavía no se acaba ahí el cuento. Viene Bohr, ¿sale? Envidioso Bohr, ¿verdad? No, sí era un poco envidioso, pero no, fíjense. Dice, ok Bohr, vamos a ver. ¿Qué dice Bohr? Dice, efectivamente, el átomo tiene un núcleo, ¿sale? Y efectivamente, Rutherford tenía razón. En este núcleo se encuentra la mayor cantidad de materia, pero, ¿sí? Los electrones no se encuentran distribuidos, moviéndose como loquitos ahí en la periferia del núcleo. Se encuentran en niveles de energía. ¿Vale? Y dice Bohr, ¿qué creen? Los átomos tienen de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles de energía. ¿Sale? Esos 7 niveles de energía los seguimos utilizando en el modelo atómico actual y los utilizamos en la distribución de la tabla periódica. Si ustedes checan, ¿sale? La tabla periódica tiene esta distribución de 7 filas horizontales que corresponden a los 7 periodos del modelo de Bohr. Ok, y entonces, ¿qué dice Bohr? ¿Qué creen? El átomo en su nivel interior tiene 2 electrones, nada más. En la primera capa, en el primer nivel de energía, solamente puede haber 2 electrones. Por eso decía que el átomo se comporta como un sistema planetario solar. Probablemente en la secundaria fue lo que les mencionaron. El modelo de Bohr es un planetario solar, es como un sistema planetario solar. ¿Vale? ¿Sí, Itzel? Ok. Sofi, ¿vamos bien, Sofi? Bueno, es que a mí me lo dijeron, pero era para, creo que, saber la valencia de Ok. materiales. Efectivamente, Sofi. También me sirve para sacar la valencia. ¿Sí? Tienes toda la razón. Eso también lo vamos a checar. ¿Sí? Efectivamente, el modelo de Bohr me sirve también para sacar algunas de las valencias. Y entonces, ¿qué decía Bohr? En el primer nivel de energía puedo colocar de 1 a 2 electrones, ¿vale?
En el segundo nivel de energía puedo colocar de 1 a 8 electrones. En el tercer nivel de energía puedo colocar de 1 a 8 electrones o puedo colocar 18 electrones o puedo colocar 8 electrones. ¿Vale? En el tercer nivel de energía puedo colocar de 32 electrones, 18 electrones o puedo colocar 8 electrones y así sucesivamente en los demás. Ok, voy a colocarles de esa forma la distribución porque es la que utilizamos. ¿Sale? ¿Puedo colocar más electrones? Sí. De acuerdo a las nuevas teorías, si por ahí se llega a descubrir algún elemento que no concuerde con el modelo de Bohr, bueno, ya vemos dónde colocamos esos electrones en esos niveles de energía, ¿vale? Para los elementos de la tabla periódica, los que se han descubierto hasta el momento, con esa configuración electrónica, con ese modelo de Bohr, puedo hacer esa demostración con el modelo de Bohr. Ok, algo interesante que nos dice la compañerita Sophie. Dice Sophie, ¿sí? Si tengo un elemento con un electrón en el último nivel de energía, quiere decir que tiene la valencia de +1. Tal es el caso del hidrógeno. Si checan ustedes en la tabla periódica, ¿cuál es el número atómico del hidrógeno? 1. ¿Vale? Y entonces me está indicando que la valencia del hidrógeno es 1. Si checan ustedes en la tabla periódica el número atómico de litio, ¿sale? ¿Cuál es el número atómico de litio? Ana Yancy. 3. Muy bien, Víctor, 3. Entonces, fíjense, el modelo de Bohr para el litio, ¿sí? Los vamos a hacer con calma, desarrolladitos después. Van a ser dos electrones en el primer nivel y un electrón en el segundo nivel. Y de ahí viene que la valencia de litio también es de +1, porque tiene un electrón. ¿Sí? Lo vamos a ver efectivamente más adelante con detalle. ¿Sí? Entonces, fíjense, qué curioso. 2 electrones en el primer nivel de energía, 8 electrones en el segundo nivel de energía, 8 electrones en el tercer nivel de energía, 8 electrones en el cuarto nivel de energía. Aquí me faltó, me sobró un 1. 8 electrones en el quinto, 8 electrones en el 6 y 8 electrones en el último, ¿vale? Efectivamente, eso es cierto, de 1 a 8 electrones en el último nivel de energía. ¿Qué quiere decir? Que ningún elemento en su último nivel de energía puede tener más de 8 electrones, ¿vale? Solamente, ¿quiénes van a tener 8 electrones en su último nivel de energía? Los gases nobles. Itzel o Aileen, ¿cómo le gusta que le digan, señorita? Itzel. Itzel, ¿cuántos electrones tiene el helio en su último nivel de energía? Me parece que 2. 2, ¿verdad? Tiene 2. Aquí está. Abajo del helio está el neón. ¿Cuántos electrones tiene el neón en su último nivel de energía? 8. 8. Abajo está el argón. ¿Cuántos tiene el argón en su último nivel de energía? 8. Helio, neón, argón. Criptón. 8. Xenón. 8. Radón. 8. 8, ¿verdad? Todos esos elementos tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Y entonces, Sophie, ¿por qué aparece que su estado de oxidación es 0 para esos elementos o que su valencia es 0?
Ahí sí no sabía decirle, profe, no me acuerdo bien. Ok, no se preocupe. No se preocupe, Sofi. Dani, ¿usted sabe por qué en la última columna todos los elementos aparecen con 0 en su estado de oxidación o su valencia? ¿Qué Daniela? Esto es de Daniela. Dani Elizabeth Fuentes Salazar. Usted, señorita. Ok, vamos a ver. Vamos a analizar esta parte. ¿Sí? Quedamos. A ver, Angelo. ¿Mandé? Según yo es porque son, ay, ¿cómo era? Espérame tantito, déjeme acuerdo de la palabra. Ok. ¿Porque son no metales? No, ok. Son gases nobles, efectivamente, pero no es esa la razón, Itzel. Vamos a ver, Itzel. ¿Son elementos estables? Ok, porque son elementos estables. ¿Por qué son elementos estables? Quedamos. Todos los elementos pueden tener de 1 a 8 electrones en su último nivel de energía, menos el helio, que tiene 2. ¿Sale? El helio tiene 2. Entonces, todos los demás elementos, vimos el litio, tiene 1 en su último nivel de energía. Por eso su valencia es de +1. ¿Qué pasa con los gases nobles? Efectivamente, Itzel tiene razón. No son metales, son no metales. ¿Sale? Dice Itzel, son no metales y son gases. ¿Sale? Pero hay una característica común en esos elementos. Todos están completos en su último nivel de energía. Por eso le pregunté a la señorita Itzel que me dijera cuántos electrones tienen esos elementos en su último nivel de energía. Y me dijo, el helio tiene 2. El neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón, todos los demás tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Y entonces, ¿qué me dice la regla del octeto? Para que un elemento sea estable, debe de adquirir la configuración electrónica de un gas noble, o debe de tener 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Vale? Entonces, por eso, Sofi, su estado de oxidación de los gases nobles es de 0, porque son estables o porque tienen completos sus electrones en su último nivel de energía. ¿Qué quiere decir? Que ellos solitos no necesitan que otro elemento les preste o no necesitan quitarle electrones a otro elemento. ¿Vale? Por eso su estado de oxidación siempre va a aparecer de 0. No les sobran electrones y tampoco les faltan. ¿Vale? ¿Sí? ¿Queda claro o no? Entonces, son los únicos elementos que son estables en la naturaleza. De ahí en fuera, todos los demás elementos que aparecen en la tabla periódica van a necesitar combinarse para ser estables. ¿Vale, chicos? Entonces, ¿qué fue lo interesante del modelo de Bohr? Propone que el átomo tiene 7 niveles de energía. Ese concepto lo seguimos utilizando. 7 niveles de energía correspondiente a los 7 periodos en la tabla periódica. ¿Sale? Las 7 filas horizontales que ustedes pueden contar en la tabla periódica son los niveles de energía que propone Bohr. ¿Sale? El modelo de Bohr, efectivamente, como nos dice Sofi, me sirve para sacar la valencia o el estado de oxidación de los elementos. Y se cumple para la mayoría de los elementos químicos. Pero va a haber por ahí 1, 2 o 3 o 4 o 5 elementos, o menos, dice Peña Nieto, 8 elementos, ¿sale? Menos 8 elementos que no van a cumplir con el modelo de Bohr. Y entonces, esos elementos que no cumplen con el modelo de Bohr es porque dice la mecánica cuántica. ¿Qué crees, Bohr? Tienes razón, hay 7 niveles de energía, pero lo que no estás considerando es que esos 7 niveles de energía tienen subniveles. Esos subniveles de energía, la mecánica cuántica los representa como tipos de orbitales. S, P, D,
y F. ¿Sí? Y entonces, ese fue el problema del modelo de Bohr. Un pequeño detalle nada más, que no se cumple para todos los elementos en la tabla periódica. ¿Sale? Pero entonces, ¿qué pasa? La mecánica cuántica corrige ese detallito del modelo de Bohr y dice, los subniveles de energía son S con capacidad para 2 electrones, P con capacidad para 6 electrones, D con capacidad para 10 electrones y F con capacidad para 14 electrones. ¿Vale? Y entonces ahí está el detalle nada más. Los modelos de Bohr que no se cumplen con su modelo, los vamos a representar con la mecánica cuántica para sacar las valencias o sacar los estados de oxidación que tienen los elementos. ¿Vale? Entonces, me regreso a Bohr. Lo interesante del modelo de Bohr son los 7 niveles de energía, y decía Bohr que un electrón puede pasar de un nivel de baja energía a un nivel de alta energía. ¿Sale? En realidad no pueden pasar de un nivel a otro, pero sí pueden pasar de un subnivel a otro subnivel de energía. Y eso me lo va a explicar la mecánica cuántica. ¿Sale? Los modelos de Planck, los modelos de Sommerfeld o los modelos de Schrödinger, ¿sale? Que me dan la distribución de los electrones en la periferia del núcleo del átomo. ¿Ok? Y entonces la mecánica cuántica propone el último modelo atómico que utilizamos en la actualidad, y de ahí viene que el átomo tiene 3 partículas